Ya. Pero bueno, ahora sí. Marlon. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer este brevísimo comentario. Vamos a hablar de la relación de lo negro, de la africanidad. Vamos a enfocarnos en Latinoamérica, pero es necesario irse a Europa y aquí comienza la tragedia. Para hablar de lo negro, no se puede hablar de lo negro en la contemporaneidad sin irse a Europa, porque la negritud, como se entiende en el pleno siglo XXI o como se ha entendido en la modernidad, esto es muy importante, en la modernidad, entendiendo el inicio de la modernidad para no discutir mucho con los eventos de 1492, el encuentro cultural entre Europa y Latinoamérica, definiendo la modernidad como lo que comenzó a ocurrir desde 1492 a la fecha. Habría que entonces preguntarse dónde queda la negritud, dónde queda la africanidad. Y ese es el tema que yo quisiera tratar en el día de hoy. Lo primero es que uno sabe que hay violencia cultural, que hay violencia física, sucedió la esclavitud, y uno se pregunta si este es un fenómeno que sucede desde Europa para la exterioridad. Pues no fue solamente con los negros, ahí están las naciones nativas de América, ahí está Asia. Siempre es importante recordar la anécdota de que en algún momento en China, en los restaurantes ingleses se le prohibían la entrada a los perros y a los chinos. O sea, en China se le prohibía la entrada a los mismos chinos. Y hay que entender que esta relación de odio y de inferioridad de parte de Europa no solamente sucede con los negros, sino con todo el mundo, ¿no? Pero también con todo el mundo más allá de Europa. Pero también es una dinámica que sucede a lo interno de Europa. Hay que solamente preguntarse qué relación tiene Europa del Este con Europa Occidental. O sea, ¿qué relación incluso, para no irnos a Europa del Este, tiene Europa Central con Irlanda? Los irlandeses siempre tuvieron una categoría de inferioridad dentro de Europa. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que ese modelo de achicar al otro, de mostrar al otro como inferior, es un modelo que se exporta desde las mismas entrañas de Europa. Hay que recordarse que la cultura judía, que es una cultura que pudiéramos definirla como una cultura netamente europea, porque sí te echan el cuento de los pueblos semitas, que es una construcción también europea, ¿no? Es una construcción europea para justificar, por decirlo de una manera, la tercerización de esta cultura judía en sí mismo. Es decir, la relación de los pueblos judíos con Europa es una relación que te enseña a ti, que te explica, que te muestra que hay una relación de odio en el mismo seno de Europa. O sea, aterrizando eso al tema que... O sea, que tú estás diciendo que los europeos tienen una cultura de superioridad y que eso se ha visto a través de los siglos, ¿no? Que siempre tienen que buscar el paria. Exactamente. Y que no solamente una cultura que se manifiesta con los no europeos, sino que se da dentro de las propias dinámicas de Europa. África se quedó sin historia y los miembros de la diáspora africana, yo soy uno de ellos, nos quedamos en la historia que precede a la modernidad. Ese es el primer robo, que ha acontecido con la modernidad y con la implementación de la modernidad como la forma única de ver la historia contemporánea y de vernos y de entendernos a nosotros mismos. Aquí yo entonces voy a tratar dos puntos importantes, y es que la NBA acaba de suspender 3 juegos de playoff. Los playoffs, bueno, ya ustedes saben que son básicamente las competencias entre los equipos para ir definiendo los equipos del campeonato. Y 3 de esos partidos fueron 3 días de partidos fueron suspendidos en función de lo que aconteció esta semana cuando muere otro afroamericano de mano de la policía. Me parece a mí que la única forma de acabar con este sistema de cosas es proponiendo no una posmodernidad que uno pudiera discutir incluso, que no necesariamente incluye una forma de ver el mundo más allá de Europa, sino proponiendo lo que Enrique Dussel
trata como transmodernidad. ¿Qué es la transmodernidad? La transmodernidad es una forma de ver el mundo desde ojos no europeos. ¿Cómo podemos redefinir la visión del mundo desde ojos más allá de Europa? O sea, ¿cómo podemos hacer un pensamiento, construir un pensamiento genuinamente global y que no nos imponga los términos y las dinámicas epistemológicas de Europa? ¿Cómo podemos colocar a Europa como lo que exactamente es? ¿Qué es Europa? Europa es un pedacito del continente euroasiático, un pedacito nada más, que en este momento, si no es junta, no representa nada en el juego de la geopolítica. Entonces, yo quisiera abrir el debate en esa dirección. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos traer para poder construir una visión global que coloque Europa en su justa dimensión, como ese pedacito de Eurasia que está ahí al oeste y que, bueno, y que no necesariamente determina procesos en este siglo XXI? ¿Qué me dicen? Bueno, Stuart Hall, que era un sociólogo marxista jamaiquino, naturalizado, creo que británico, decía que la identidad se fue formando o fue conceptualizada, mejor dicho, a través de la historia de tres distintas formas. La primera era la ilustrada. En la ilustración se decía que la identidad era inherente al individuo y el individuo simplemente desarrollaba la identidad que ya estaba dentro de sí mismo a través de su crecimiento. Básicamente, si usted era un negro africano, usted siempre iba a ser un negro africano. Y eso implicaba un conjunto de cosas que ya sabemos, Sí, que pensaban los europeos. sí. Pero luego, en el siglo XIX y en el siglo XX, con el devenir de la sociología y del liberalismo, dos fuerzas que influyeron bastante en un nuevo concepto de identidad, las ciencias del comportamiento también, como la psicología, Sí. se decía que la identidad entonces se forma por socialización. Aunque usted fuera un negro que naciera o sea, usted era un negro que nacía en Gran Bretaña y se criaba con ricos de Gran Bretaña, usted iba a replicar el comportamiento de los británicos. Y bueno, básicamente debido a que ese fue el ambiente en que tú te desarrollaste, sí, y que tu identidad se construye a través de la socialización, entonces, bueno, pese a que eras negro, tu construcción de la identidad es entonces la de un hombre británico blanco, porque sí, tu identidad se forma a través de la socialización. Stuart Hall, sin embargo, dice que ahora tenemos que redefinir la identidad como la identidad postmoderna. Bueno, la gente odia la palabra postmoderna. La gente, el postmodernismo. Sigue siendo una categoría europea, dice Dussel. Y bueno, Stuart Hall dice postmoderno, es decir, tenemos que ver la identidad como la formación del yo, del ser, a través de una lucha de narrativas en tu interior, a través de la reconciliación de los discursos de poder. Es decir, que aunque usted sea un negro que haya nacido en Gran Bretaña, sí, como hay unos discursos y unas narrativas de quiénes son los poderosos y quiénes no son los poderosos, tu identidad se va a formar dentro de ese caldo de cultivo de narrativas de poder. En otras palabras, si usted, ya aterrizándolo a los Estados Unidos, es un negro que nació aquí, un afroamericano, usted va a construir su identidad a través de las distintas fuerzas y discursos de poder que hay de esas narrativas. Entonces tú vas a tener una identidad fragmentada, porque bueno, tú eres un americano, pero al mismo tiempo tú eres un negro. ¿Y qué quiere decir que tú eres un negro? Bueno, que tú no eres poderoso, que a través de la historia tú fuiste subyugado, que hoy en día tú sigues siendo subyugado. Y esa narrativa es internalizada hasta tú construir tu identidad como afroamericano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper ese esquema? Bueno, para romper ese esquema tendríamos que primero romper las narrativas y los discursos de poder existentes. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Bueno, tenemos que, creo yo personalmente, atacar a la cultura. Tenemos que eliminar la cultura que dice que, o bueno, que nos proyecta de alguna u otra manera que el blanco es superior.
Porque sí existe una cultura que nos proyecta en el blanco superior. Claro. Porque sí, cuando yo voy al Village, allá abajo, a una discoteca, coño, tú ves que a pesar de ser liberales, de ser, qué sé yo, tipos progresistas allá abajo, los blanquitos te tratan de una forma paternalista muchas veces, ¿no? Sí. Como, bueno, este tipo no está en nuestro círculo, no está al nivel de nuestro círculo. O por lo menos así yo lo siento, que hay una internalización de que somos nosotros lo que tenemos el dominio de la narrativa del lugar. Y perdón que ya me haya extendido con ese comentario. Realmente, no sé si Melissa y Amado tienen algo que decir, pero realmente hay una... Melissa tiene algo que decir, sí. Sí, Melissa, por favor. Bueno, está muteada. Ahora sí. Ok, ¿ya me escuchan? Ok. Yo creo que realmente estoy de acuerdo contigo, Santana. Especialmente yo creo que esto es algo bien humano. Ha sido mostrado en la antropología que el humano realmente necesita sentirse superior. Y es algo realmente bien sociocultural que al alguien sentirse superior, hay alguien que tiene que sentirse inferior a él. Entonces, yo creo que para nosotros retomar este tema, lo que necesitamos hacer es primero enseñar que sí está bien ese sentido de superioridad. Está bien, no tenemos problema. Individualmente. Sí, individualmente. Pero tenemos que trazar una línea de hasta dónde va ese sentido de superioridad y las acciones que se toman con las personas que no se consideran superiores. Es una forma bien antropológica de tratar de ver este problema, porque realmente me gusta usar la analogía del niño. El niño nace sintiéndose que puede hacerlo todo. Nosotros nacimos sintiendo que podemos hacerlo todo, pero después comienza la cultura, comienza a traernos todos esos prejuicios y todas estas cosas que realmente lo que hacen es que crean ese sentido de inferioridad. Ya cuando tú vas teniendo 10, 11, 12 años, ya tú te sientes, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro. Y realmente tú notas que las personas lo toman diferente, porque yo me siento que no puedo hacer una cosa, pero una persona se siente muy cómoda vistiendo o usando otra cosa. Y realmente a esto hay que entrar con un sentido humanista a esta idea. Porque si tú vas con el sentido político y tú quieres ir a atacar a Europa, muchos comentarios van a venir lo que pasa, Europa. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo saludable de que entendamos esa superioridad al nivel individual. El problema es que no puede ser sistémica, porque en el momento en el que esa individualidad, esa superioridad de uno o un tipo de individuo se vuelve un asunto sistémico, coloca a esos individuos en una posición de ventaja que no necesariamente va en la misma dirección de otros valores que tenemos ahora, como son los valores de la competencia, que para mí es un valor fundamental del desarrollo. O sea, es un valor del capitalismo, es un valor bueno y fundamental del desarrollo. Obviamente una competencia humana, y podemos luego hablar de una... Aquí estamos viendo las diferentes conceptualizaciones del poder. Mira cómo Marlon quiere que ataquemos a Europa y la eliminemos. Y Melissa, sin embargo, habla de un humanismo y de una compasión. Claro, pero el problema es que para llegar a donde Melissa quiere que lleguemos, donde yo también quiero que lleguemos, tenemos un problema de método y tenemos un problema de camino. ¿Por qué hay que atacar a Europa? ¿Por qué hay que atacar a Europa? Bueno, porque Europa nos ha dicho los cuentos que nosotros contamos, y esos cuentos sistemáticamente nos colocan a nosotros en inferioridad. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí concreto. Grecia y la Grecia histórica tiene que tomar su posición adecuada en la historia. La Grecia histórica no es lo que se nos ha enseñado en la escuela. Eso es una falsedad que Europa construyó para poder construir un lazo mitológico del desarrollo de la filosofía del conocimiento. Es decir, que Grecia no era tan grande, ¿no? Grecia no era tan grande. Políticamente sabemos que no. Sabemos que no era lo que... Pero culturalmente tampoco, tú dices. Culturalmente tampoco. ¿Cómo es posible que una civilización en 200, 300 años, 400 años, pueda construir toda la base del saber que se manejan en el siglo XXI? Eso no es creíble. Eso no es creíble. Me parece a mí que lo que Europa ha hecho y lo hizo desde la Ilustración. Pero tú tienes evidencia de lo contrario.
¿Tú tienes evidencia de lo contrario? Histórica. Bueno, yo creo que civilizaciones, cuando tú desconectas el desarrollo del pensamiento, lo desconectas de Egipto, que es una civilización, Bueno, más prolongada en el tiempo, no más prolongada del tiempo y que pudiéramos asumir un desarrollo en lo intelectual. Entonces tú desconectas ese desarrollo del pensamiento de Egipto y coloca todo el peso en Grecia. Colocas todo el peso, lo que tú estás haciendo es que le estás quitando mérito a lo que hizo Egipto, ¿no? Por poner un ejemplo, porque ahí están, podemos hablar de los persas también, ¿no? Y de los fenicios también. ¿Pero qué dice Amado? Hablar de los asiáticos. Amado, ¿qué dices tú sobre este asunto? Yo iba a agregar que estoy de acuerdo con lo que dijo Julio, y de hecho yo pienso que eso se está haciendo desde el punto de vista cultural ya, que es algo que se critica mucho, por ejemplo, en la película de Netflix o en la literatura actual, en la que se ve, dicen, quieren siempre poner esta clase de representación, o el ataque de que siempre el blanquito es el malo, o por lo menos de esa manera se está viendo actualmente en muchas de esas películas, e incluso en literatura contemporánea, en la que se está bajando esa narrativa de superioridad, de que del hombre blanco y todo lo demás. Yo pienso que ya se está haciendo, desde el punto de vista cultural por lo menos, quitando esa narrativa. Y la idea de la representación es bien grande. Por ejemplo, se murió, este loco el de Black Panther ayer. Este loco representa algo gigante en contra de esa narrativa Wakanda Forever. Wakanda, coño. Hay las personas lo tomaban como un héroe, no solamente en el mundo de Marvel, sino también para la comunidad afroamericana y la comunidad fuera de lo que es. Y fíjate, Amado, que pareciera una pequeñez. Sí. El hecho de que el negro fuese el héroe principal y que lo hiciera tan bien en una película de Marvel que, coño, en esos días los negros se sentían tan bien, estaban tan empoderados, iban vestidos con símbolos africanos a ver la película. Algunos activistas negros llevaron a colegios enteros de niños a ver la película en el cine, porque era rompiendo el paradigma de que el héroe siempre tiene que ser el blanco. Y estábamos en caño, en el 2017, 2018 creo. No sé. 2017. O sea, eso fue los otros días que rompimos con ese paradigma. Hay que decirle a los europeos que son sanguinarios, hay que decirle a los europeos. Melissa no cree eso. Es que hay que ser honesto, Melissa, hay que ser honesto. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción más allá de lo humano del hombre blanco. O sea, tenemos una construcción denigrante de los otros y tenemos una construcción superior a la realidad del hombre blanco. Y a mí me parece que hay que colocarnos juntos, todos juntos, en el mismo nivel de humanidad. Y hay que revisar la historia. Pero tú crees que eso... Genocidios lo cometió el hombre blanco. Yo me pregunto si eso es incluso, no sé, lograble, como lo que tú estás diciendo también, de lograr esa clase de igualdad o lograr como que poner a Europa, como tú dices, de manera exacta como debería ser. O sea, ¿tú piensas que eso se logre o tú vas a construir también? Tenemos condiciones propicias para eso, porque ya Europa no es está cada día más, no es un actor determinante de geopolítico. Ya no es, o sea, está perdiendo muchísima fuerza. Y yo creo que en ese sentido, todavía tiene un dominio cultural, definitivamente tiene un dominio cultural, pero por eso es que hay que atacar a la cultura. Y hay que contar las cosas como son. Es simplemente lo que yo digo. Melissa, comentarios finales ahí acerca de eso ahí. Bueno, yo comprendo que tú estás usando a Europa por todo lo que está pasando aquí en América, pero me gustaría que tú también pensaras que el sentimiento de superioridad está en todos lados. Si tú miras a Asia, tú vas a encontrar Japón sintiéndose superior que Corea. Tú realmente vas a encontrar muchos sitios sintiéndose superiores que otros. Y yo entiendo que tú quieres hacer de alguna manera que ellos se sientan responsables de lo que han hecho. Pero también si tú tratas de tratar el tema de esa manera, lo que va a hacer es a perjudicar mucho más el tema. Yo creo que se tiene que hacer de una manera general, no solamente actuando contra una persona siendo Europa, sino hacerlo más general para que todos los otros países en términos de United Nations vean lo que está pasando, lo que pasó y que de ahí podamos movernos hacia algo diferente. Entiendo tu tema.
para de yo Europa. concluir, Mario, solamente... un momento antes de que tú concluyas, porque tú incluso suena como de una manera vengativa. Exacto, exacto. O sea, tú estás Claro, sonando, porque yo he notado que Gracias. Yo mira, sentía hay eso. tres Mira, Mario, ejemplos que yo te Mario, puedo un decir momento, que han un momento. funcionado. No, lo que Mario, pasa es que usted te tiene que tocar las heridas. No, no, Tiene que Amado. tocar Deja a las Amado heridas para hablar, que sanar. Amado quiere. no, Amado, déjalo que dime. termine, déjalo que termine. No, dime. ¿Cómo es posible que en España el 12 de octubre siga siendo una fiesta nacional y de identidad española? ¿Cómo es posible esa vaina? O sea, Bueno. hay tres ejemplos que yo puedo mencionar aquí, que tú los mencionaste, Melissa. Japón, que cometió las barbaridades que la llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ese Japón es un Japón ya del pasado. ¿Cómo Japón logró construir una identidad diferente y una humanidad que todavía no es lo que uno desearía en pleno siglo XXI, pero que sin lugar a dudas te muestra Yo te entiendo. cómo lo te hicieron? entiendo Bueno, completamente. avergonzándose de su pasado, ¿no? Yo ¿Cómo te lo entiendo hicieron los completamente. canadienses? Dale. Te entiendo completamente. Pero yo todavía siento que tú todavía estás like targeting Europe. Porque Claro. si te digo ahora mismo, hace pocos días, el 15 de agosto, que se celebró la independencia coreana, fue que se empezaron a hacer tratados con Japón y Corea sobre reparamientos de lo que pasó entre Japón y Corea. Sí, pero el problema de Corea y Japón es una vaina regional. Es una vaina regional que hay que arreglar. Pero ¿cómo es posible que todavía en la India se enseñe la historia? La historia se enseña de la misma forma que la enseñamos nosotros aquí en Occidente. Historia antigua, historia medieval e historia moderna. ¿Cómo es posible que la India, donde esas categorías históricas no tienen ningún sentido, todavía se enseña la historia así? O sea, la India, compadre, o sea, pero tan rica. Tenemos que wrap it up porque estamos cortos de tiempo. Vamos a los comentarios finales de cada uno. Creo que debemos empezar con Melissa. ¿Qué crees? O sea, tus comentarios finales sobre el tema. Yo realmente, como dije, creo que es algo que necesita ser tratado generalmente. Not against you, Marlon. No nos enfoquemos en Europa, sino enfoquémonos en el aspecto humanitario que todo esto tiene. Tratemos de conocer lo que es superioridad y cómo podemos tratarlo en el futuro. Tratar de hacer las reparaciones y movernos hacia el futuro del modernismo. Ok. Amado. No, estoy totalmente de acuerdo acá con Melissa, porque Marlon yo creo que va a darle golpe a todo el mundo, porque de hecho él suena, porque yo he visto esto online, o sea, yo he visto personas usando incluso la frase de Black Panther, shut up, you ¿cómo que colonialist? ¿Cómo que le dijo ella? Colonialista de mierda. Sí, o sea, incluso están asociando directamente el color, por ejemplo, de una persona con Europa. O sea, tú estás atacando como que ellos son superiores a ustedes, pero o sea, ¿qué tienen que ver ellos? Ellos nacieron en su raza. Es como que tú naciste también dominicano y te sientas como te sientes, pero tú no decides. No, yo estoy atacando el sistema cultural. Bueno, Marlon, te vamos a dejar ahora en tus últimos comentarios. Sé que te estamos dando duro. Pero yo me siento cómodo en esta posición porque hay que derrotar, ¿no? Y bueno, por ahí veo que dicen en los controles, el comunista antieuropeo. Bueno, no, tampoco comunista, porque incluso la forma, ¿no? El comunismo es una ideología europea. El comunismo tiene sus limitantes que se limitan a la superioridad europea. Tampoco estamos hablando de superar las categorías europeas. La forma de entender el mundo. Y entonces comunismo no puede ser, ¿no? No. Yo creo mis últimos comentarios para to wrap it up. Que definitivamente Marlon se está concentrando demasiado en Europa. Si te fijas, dentro del continente africano, hubo un genocidio en el 95 donde murieron casi 1 millón de personas porque un conjunto de tribus, o podemos decir una etnia, se creía superior a otra etnia y cometió un genocidio, pero no hay una narrativa en cuanto a ese genocidio. No existe una narrativa en cuanto a ese genocidio. Yo entiendo también que a los africanos se le vende como víctimas y no se le coloca también en su lugar justo de la historia como parte, como parte fundamental de la esclavitud.
como parte fundamental de la barbarie. Te van a cancelar por la mierda por ese Que comentario. cancelen como parte fundamental de la esclavitud, porque si no había africanos capturando africanos para venderlos como esclavos, si no había africanos esclavizando a otros africanos, no hubiese existido el triángulo del intercambio colombino. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Te quiero decir con eso que nosotros lo que tenemos que hacer es desmitificar la historia y tratar de entender todo en su justa dimensión, En su complejidad. en vez de buscar Y para venganza eso hay contra que Europa hay que y crear una historia de que Europa es la villana. Marlon, te vamos a dejar cerrar ahora. Hay que desconstruir Rompe. los elementos culturales de Europa. Incluso el propio hecho de hablar de África en términos de africanidad es una conceptualización europea. Los africanos no se entienden así. Los africanos son diversos. Entonces, habría que entender a África en su justa dimensión, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Desconstruir los elementos, los tools culturales que Europa nos ha dado y construir los que nosotros necesitamos para entender el mundo en su justa, y hago énfasis en su justa y complicada dimensión. Ahí lo dejo. Llévatelo, Brian.